hermanos, vamos a leer dos puntos. Juan, el versículo 14. Cuando lo tengan, me indican con un amén. La palabra del Señor nos dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Amén. Dejo este lugar a nuestro hermano Isidro. Reciban la bendición de Dios, mis hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 13 del versículo 1 al 16. Síganlo con su vista. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavarás los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás más tarde. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque él sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaman maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarnos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Hermanos, Jesús sabía todo. Sabía que pronto iba a morir y que iba a ir al Padre. También como él sabía quiénes estaban limpios y quién lo iba a entregar. Por eso dijo él: no todos estáis limpios. Yo me pregunto, hermanos, ¿por qué estaban limpios los apóstoles? ¿Acaso se bañaron antes de la cena? No, no es así. Ellos estaban limpios porque creyeron en Jesús, también porque lo seguían y también porque escuchaban su palabra seguido escuchaban su palabra de nuestro Señor. ¿Por qué se lavaban los pies, hermanos? Porque en aquel entonces usaban sandalias y era terracería, era tierra donde caminaban y todo el día tenían sus sandalias. Entonces a través del calorón y el sudor pues hacía que
se les pegara la tierra, que se les pegara el polvo. Hay personas que caminaban grandes distancias. Entonces, el trabajo de los esclavos, de los sirvientes, de los siervos, era lavar los pies, pero ellos lo hacían por órdenes de sus amos. Ese era el trabajo de algunos de ellos, que cuando llegaba un invitado es lo que tenían que hacer. Pero esta costumbre no nada más es en los tiempos de Jesús, sino mucho antes. Vemos cómo Abraham les dice a los 3 varones que esperen, que van a traer agua para que se laven los pies. En el punto número 1, la tarea de nuestro Señor Jesús nos dejó. Nuestro Señor Jesús nos da un gran ejemplo de humildad y de amor al realizar esta tarea, que como les comento, era una tarea que hacían los siervos, los esclavos, los sirvientes. Ellos hacían eso, pero no porque ellos quisieran, ¿no? Sino porque sus amos les decían: a lavar los pies, tenemos visitas, y ellos se ponían a lavar los pies. La palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 14, nos dice: si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarnos los pies los unos a los otros. Qué gran ejemplo, ¿no, hermanos? De que Dios nos da esto de lavarnos los pies los unos a los otros. Y esto no es literalmente, ¿no? No es una tarea literalmente que yo voy a agarrar un lebrillo, voy a llenarlo de agua y le voy a decir: hermano, te voy a lavar tus pies y luego tú me los lavas para que tú y ella quedemos limpios. Muchas veces hemos visto a personitas en la calle que inclusive las conocemos, que están drogándose o andan en malos pasos, ¿no? Y sí sentimos una cierta de pues, ¿cómo poderles ayudar? Y no decir: te voy a lavar los pies para que quedes limpio y ya lo hagas. No, no es así, hermanos. Nosotros nos vamos a lavar los pies a través de la oración por ellos, para que Dios pueda moverse en sus vidas. Les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, si tu jefe de la empresa donde trabajas te dijera: toma esa tina, llénala de agua, vienes y me quita los zapatos, me quita los calcetines y me lava los pies, ¿qué harían? En mi caso, yo sentiría indignación, enojo, coraje y me sentiría humillado y no lo haría, ¿no? Pondría muchos pretextos, no lo haría. Pero vamos a verlo ahora de diferente forma. Que tu jefe te dijera: siéntate en esa silla, te voy a quitar los zapatos, te voy a quitar los calcetines, voy a traer agua y te voy a lavar los pies. Y te los voy a secar y te voy a volver a poner los zapatos. También yo me sentiría incómodo y no lo permitiría, porque no lo entendería, no lo aceptaría. Pues ¿cómo me va a lavar los pies? ¿A qué se debe o por qué, no? Pero realmente realmente lo que el Señor nos dejó no es así. Quiero comentar un testimonio, pero antes quiero hacer aclaración. Cuando iba a la iglesia, a la otra iglesia, pues nada más escuchaba un pedacito del Evangelio que era muy pequeño. Yo no tenía muchos conocimientos de la palabra de Dios, de la Biblia. Iba leído, pero muy poquito, no tenía muchos conocimientos. Entonces yo ya les he hablado que tuve una experiencia espiritual. En esa experiencia espiritual, en este lugar donde yo estaba, alejado de la ciudad, estaba yo hincado y mi frente tocaba la tierra, al igual que mis manos. O sea, estaba todo postrado. En ese momento comenzaba yo a hablar de mis pecados. Y entre más hablaba de mis pecados, más me llegaban. Y comencé a sacar moco de la nariz, mucho. Pero entre más hablaba de mis pecados, más moco me salía.
Yo tenía los ojos cerrados, pero claramente veía que me salía pintura negra y era demasiado, ¿no? Demasiado. En ese siento la presencia y veo la presencia de una persona enfrente de mí que tenía un manto blanco resplandeciente. Resplandecía es cuando lo ponen hacia la luz del sol, reflejaba la luz. Me impresionó mucho y mi corazón decía, es Jesús. Me quedé en ese momento diciendo, no puede ser. Pero vi que él inclinó puso una rodilla en el piso, o sea, en la tierra, una sola rodilla, la derecha, y sentí cómo él me limpiaba la nariz. Comencé a llorar. Sentí algo hermoso, pero sabía que no lo merecía. En ese momento me llegó cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Y hago el comentario de esto porque yo en ese momento, si lo iba escuchado, era muy remoto, no me acordaba. Y veo cuando me limpie, recuerdo cuando Jesús le dice a Pedro, si no te lavo los pies, no serás parte. Porque yo ya en ese entonces estaba yo, no Señor, tú no eres para que me limpies. Y yo lo decía así, pero ya lo hablaba, lo decía fuerte. Al principio hablaba despacio. Sentí muy hermoso, ¿no? Me quedé callado. Por eso entiendo a Pedro cuando le dice, no Señor, jamás me lavará los pies, me pongo en su lugar. Porque Jesús es mucho más grande que cualquier jefe de nosotros que nos hubiera querido lavar los pies. Jesús el Todopoderoso, querernos lavar los pies, pues es un gran ejemplo de humildad y de amor que Él nos da para hacerlo con nosotros a través de la oración. Y vuelvo a repetir en Juan capítulo 13, versículo 14, dice, yo soy el Señor y el Maestro que he lavado nuestros pies. Vosotros también debéis lavarnos los pies los unos a los otros. Realmente la tarea que el Señor nos deja de lavarnos los pies los unos a los otros es cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús. Él ya nos limpió de nuestros pecados y consiste en ayudarnos los unos a los otros en nuestro diario caminar. La palabra del Señor nos dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos éramos algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué gran alegría saber que Dios nos perdona de cualquier defecto de carácter, cualquier pecado que hayamos tenido, nos ha limpiado y nos ha dejado limpios. Pero no nada más consiste en que ya nos limpió y ya estamos limpios para siempre. No. Tenemos que hacer para que nosotros seguir limpios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 2 al 4, la palabra del Señor nos dice, todo pámpano que en mí no da fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Ya nosotros estamos limpios por la palabra que nos ha hablado. Y sí es cierto, hermanos, nosotros estamos limpios porque asistimos los domingos en nuestras clases que nos dan.
y escuchamos ahí la palabra. Nos quedamos a la predicación y seguimos escuchando su palabra. Venimos los martes como ahorita que estamos y escuchamos su palabra. Venimos los jueves y escuchamos su palabra. Y si estamos en casa y leemos la Biblia, seguimos escuchando su palabra y estamos limpios, hermanos. ¿Sí? Y en el versículo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y esa es la forma de que Él permanezca en nosotros a través de su palabra y siguiéndola como Él nos los indica. Como punto número 2, quiero decirle cómo nos ensuciamos los pies. En nuestro diario caminar por este mundo nos vamos ensuciando todos los días con las cosas negativas que vemos y escuchamos en los medios de comunicación. Nosotros, por lo regular, me he dado cuenta en donde quiera que vaya, ocupamos mucho el celular. Hay cosas muy buenas, la verdad, mis respetos, pero cuando siempre las buscamos. Pero también hay muchas cosas muy negativas. He visto en la calle a chavillos que están jugando los juegos y están diciendo unas palabrotas porque no le pueden ganar al jueguito. O por las cosas que vemos, hermanos, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que vemos? Por eso nos ensuciamos. Por la televisión. Muchas veces tenemos, bueno, algunas personas tienen la costumbre de ver las novelas, y en las novelas casi siempre hablan siempre están llorando, hablan de infidelidad y siempre con muchos enojos y coraje, siempre casi siempre así son las novelas. Las películas de Hollywood, no todas, hago la aclaración, pero hay unas donde en unas escenas salen semidesnudas las mujercitas o hablan con groserías ya fuerte. También esa es parte de ensuciarnos, hermanos. También por los medios por el periódico, las revistas, también nos ensuciamos, hermanos. Por eso necesitamos constantemente estarnos lavando los pies, estar escuchando la palabra de nuestro Señor. También por los corajes o malos entendidos. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que cuando se enojan hasta se les paraliza la mitad de la cara y hablan medio raro, ¿no? La verdad, las veces, ¿qué le pasó, no? O se les paraliza el cuerpo por los corajes, los malos entendidos. Y también por los malos entendidos en las familias, lo que ocurre es que hay veces que se dejan tiempo de hablar. Y hay veces no son 2, 3 meses, son años completos, las familias no se hablan por esos malos entendidos, por esos corajes que se hacen. Nosotros lo vemos también en el trabajo. En el trabajo luego hay muchas personas que son muy pesadas, ¿no? Yo trabajé por lo regular eran puros hombres y eran muy pesados, muy llevados. Y sinceramente tuve que poner una línea porque no era muy difícil convivir entre nosotros. Pero también en el trabajo, también ahí nos estamos ensuciando. En la escuela, aquí hay varios jovencitos y nos pueden hablar del bullying que hay y que no es nada sencillo, sino los problemas que trae. En la iglesia, es que el hermano no me saluda, lo quise saludar y se escondió, ahora ya no le voy a hablar y para que se le quite me voy a esperar a ver qué día él me habla para que yo le pueda hablar, o cosas de ese tipo, ¿no? Pero también aquí en la iglesia nos llegamos a ensuciar, hermanos. En el transporte, oye, ¿por qué me empujas? Pues no ves que viene bien lleno y me empuja el de atrás y yo sin querer te ando empujando y te andas enojando, o porque ya nos robaron la cartera o nos quitaron el celular. También ahí nos ensuciamos. En esta vida, día con día nos estamos ensuciando, mis hermanos. Y debemos lavarnos todos los días. Si no nos lavamos todos los días, no tenemos parte con nuestro Señor Jesús. Y como punto número 3, ¿cómo lavarnos los pies los unos a los otros? Una forma de estar limpios es de esta contaminación del mundo,
es por medio de la palabra. Es donde Dios nos dice, lavarnos los pies los unos a los otros. En Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16 dice, ¿estás algunos entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Estad algunos alegres? Cante alabanzas. ¿Estad alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros podemos hacer oración unos por otros y pedir porque Dios los limpie, pero en realidad el que va a perdonar los pecados y limpiar los pecados es nuestro Señor Jesús. Pero a nosotros nos corresponde seguir ese ejemplo que Dios nos dio. Humildemente pedir por nuestros hermanos. Incluso la palabra del Señor nos dice en Mateo 18:15, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15, nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Hay otra forma también, hermanos, de lavarnos los pies acercándonos a alguien para hablar de nuestros problemas. Pero como lo dijo la hermana Sarita la semana pasada, mucha precaución. Y no es como el comercial que salía en la televisión que decía, mucho ojo. Así salió un comercial que decía, mucho ojo. Ve y cuéntale a quien más confianza le tengas. No, no es así, hermanos. Nosotros debemos de buscar una persona que es importante para nosotros, que esa persona sea entregada a Dios, que dé buen testimonio de sus actos, que lleve una vida recta y de santidad. Y en eso nos podemos acercarnos a nuestras autoridades, como son nuestros pastores, nuestros ancianos, para que ellos nos guíen y nos orienten, hermanos. La palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud de pecados. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son las familias de la fe, hermanos? Nosotros como iglesia. Mayormente debemos entregar y hacer oración por nosotros para estar siempre limpios. No miran yo propio, cada cual también por lo de los otros. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios, Padre, por medio de Él.
Bien, hermanos, oremos. En este momento damos gracias a Dios por la palabra que acabamos de recibir, ya que tú nos enseñas a ser humildes de corazón, a amar y ayudarnos unos a otros para mantenernos limpios, lavando nuestros pies diariamente por medio de la oración y comunión contigo, porque nos ensuciamos en nuestro diario caminar por la vida. Ayúdanos a realizar esta tarea con amor, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por los otros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén, amén. Dejo este lugar.